Hoy veremos el capítulo de entrada-salida. Se trata de que a nuestro procesador le vamos a añadir capacidades de comunicarse con el mundo exterior, recibir datos del exterior y poder enviar datos al exterior. Por tanto, lo que haremos será conectar periféricos a nuestro computador, que serán dispositivos mediante los cuales se comunicará con el mundo exterior. Por ejemplo, pues un teclado y una impresora. El teclado nos permite introducir datos en el computador. La impresora que nos permite, pues nos permite visualizar el resultado de las operaciones que se han realizado en el computador. Por tanto, sería un periférico de salida, la impresora, y el teclado sería uno de entrada. Esto nos va a llegar a tener que tener un bus de entrada de datos, que será el bus RDIN, por el cual nos van a entrar números, y un bus de salida, que vamos a llamar write-out, que será por el cual podremos mandar datos al periférico de salida, por decir algo, la impresora, la pantalla, lo que sea. La comunicación entre la unidad de proceso general y los periféricos será asíncrona porque los distintos dispositivos no pueden compartir la señal de reloj. Cuando tenemos un sistema síncrono, todos los bloques comparten la misma señal de reloj. Pero fijaros que cuando nosotros tecleamos en un teclado, introducimos un número, obviamente nosotros no nos vamos a sincronizar con la frecuencia de reloj de ningún procesador. Nosotros escribimos cuando tenemos el número y no esperamos a ninguna señal de clock, no tendría sentido. Entonces eso nos va a llevar a una necesidad de sincronizar, a un protocolo, que es uno de los temas importantes que veremos en este capítulo. Eso va a permitir acomodar diferentes velocidades de proceso. Y lo mismo pasa pues, cuando se comunica un ordenador con una impresora. Las frecuencias de reloj no van a ser las mismas. Normalmente los procesadores de los ordenadores son más altas que no en los periféricos. Para que la unidad de proceso general pueda leer o escribir, tendremos que tener dos acciones nuevas, que serán el in y el out. Ojo, porque luego en el siguiente capítulo veremos la memoria, añadiremos memoria para poder almacenar datos. Fijaros que ahora actualmente, si nosotros queremos memorizar, lo único que tenemos son los registros del banco de registros. Eso nos limita mucho, solo tenemos 8 registros. Si queremos tratar con más datos, tendremos que añadir una memoria. Entonces, ojo con la lectura de memoria y la lectura de puerto porque no son intercambiables. La función para leer de una controladora de puertos será un in y para escribir será un out. En cambio, en la lectura de memoria veremos que se puede leer y escribir bytes o palabras y cada uno tiene un código que es un código distinto. Pero bueno, de momento vamos a empezar por el tema de la controladora de puertos. Para leer usaremos el comando in y para escribir usaremos el comando out. Por tanto, vamos a añadir dos instrucciones nuevas que no hemos visto hasta ahora. Para decidir a qué periférico le mandamos, nosotros lo que haremos será comunicarnos mediante un puerto o un port en inglés o en catalán. Entonces, cada puerto va a tener una dirección que en principio será un número natural de 8 bits. Nosotros, para los ejemplos que vamos a hacer y para los dibujos, obviamente no vamos a trabajar con tantos puertos, porque lo único que queremos es ilustrar un poco cómo se hacen las entradas y salidas, nos quedaremos con menos bits. Pero en general, digamos que el procesador que estamos haciendo permite hasta 2 elevado a 8, por tanto hasta 256 puertos de entrada y 256 puertos de salida. Este identificador, que es el número al cual nosotros vamos a ir a leer o escribir, según si es un puerto de entrada o de salida, le llamaremos address input output, o sea, dirección de salida-entrada. Esta dirección de salida-entrada formará parte de la palabra de control generada por la unidad de control. Fijaros que nosotros teníamos una palabra de control de 33 bits, ahora tendremos que añadir estos 8 bits y ya veremos que acabaremos añadiendo 2 bits más para poder simplificar el diseño. El ejemplo es fácil, siempre lo que va pegado al mnemotécnico, el mnemotécnico que es en la instrucción puede ser un in o puede ser un out, en el caso que nos ocupa, que son las instrucciones que vamos a ver en este capítulo de lectura y salida de datos. Entonces siempre lo que va pegado al mnemotécnico es el destino. Por tanto, aquí, ¿qué hace? Lo que hace es leer el contenido del puerto 5 e introducirlo en el registro 1. El destino es escribir en un registro. En cambio, el out, ¿qué es? El out es al revés. ¿El destino cuál es? El destino es una dirección de salida, un puerto de salida.
Entonces lo que hará es escribir el contenido del registro 2 en el puerto de salida 4. Por tanto, fijaros que va al revés. Los números especifican una dirección de un puerto. El puerto, en realidad, nosotros vamos a comunicar el periférico con el procesador mediante un registro. Por tanto, lo que estamos dando es la dirección de un registro. Y a efectos prácticos, desde el punto de vista de nuestro procesador, o escribiremos en un registro de salida, que será de un periférico, o leeremos de un registro de un periférico, que será el que nos proporcionará el dato. Entonces, cada uno de esos registros va a tener una dirección distinta, con lo cual, según la dirección que pongamos, pues yo podré escribir a la impresora o escribir a la pantalla o leer del teclado o leer del mouse, etc. La idea es sencilla. Para escribir de manera parecida a lo que hacíamos con la escritura en registro, necesitaremos un nuevo bit de control que también tendrá que estar incluido en nuestra palabra de control. Este bit será el write-out. Fijaros que en el bus write-out yo siempre voy a tener un dato, siempre voy a tener un número. Si nuestros buses son de 16 bits, pues un número de 16 bits. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para validar que ese dato que está ahí realmente es porque estamos haciendo una escritura? Pues porque tendremos un bit que llamaremos write-out, que valdrá 1 en el momento que yo quiera comunicarle a un periférico de salida que le estoy mandando un dato. Entonces, aunque en mi bus write-out haya un dato, si el bit write-out no vale 1, ese dato el periférico no lo tendrá en cuenta. Entonces, fijaros que el bus write-out lo tenemos escrito con mayúscula, ¿lo veis? El out está en mayúscula. Estos son 16 bits, es un bus de 16 bits. Y este de aquí es un único bit. Es un único bit análogo a lo que habíamos visto en la escritura de registros, la señal de permiso de escritura al registro destino. Entonces, ¿cómo se conecta el procesador con la controladora de puertos para poder hacer una lectura? Pues muy sencillo. Lo que vamos a hacer es tener un multiplexor, la entrada de selección del multiplexor, que ya hemos dicho que el bus address input output pues son 8 bits, lo que me permite codificar del 0 al 255. Yo voy a escoger entre 256 puertos, del 0 al 255, total 256. Entonces, cada uno será de un periférico o un mismo periférico puede tener varios. Diciendo qué dirección quiero leer, el multiplexor me deja pasar únicamente el contenido, como el procesador es de 16 bits, pues aquí lo que tenemos son números de 16 bits, ¿no? Es un multiplexor de buses. Mediante este multiplexor yo decidiré cuál es el registro del periférico que voy a meter dentro del procesador. Como os decía, para simplificar los dibujos, pues vamos a fijarnos únicamente en los 2 bits de menos peso del bus address input output, de la dirección, y lo que nos queda es, en el caso de la salida, una situación como esta. Yo quiero escribir en un registro de un puerto de salida, lo que voy a hacer es que la señal write-out, que es el equivalente al write-D para escribir en registro, va a la entrada enable. Por tanto, lo que hace es validar que haya un 1 únicamente en una de las salidas. ¿Y qué salida va a ser? Pues la que tengo codificada en address input output. Si address input output vale 0 y enable vale 1, tendré un 1 en la salida 0. Fijaros que esto está directamente conectado al clock del registro, por lo tanto, cuando write-out vale 1, vamos a escribir en el registro especificado por la dirección address input. Y si write-out vale 0, pues no escribiríamos en ningún registro de salida, aunque nosotros siempre aquí en write-out, el bus este de 16 bits, porque es un procesador de 16 bits, siempre va a haber un número ahí. Pero ese número, si no lo escribimos dentro del registro, pues no nos va a modificar ningún periférico. Por tanto, hemos creado un espacio de direcciones de entrada-salida. Tenemos de 0 a 255 son los posibles puertos de entrada y de 0 a 255 son los posibles puertos de entrada. Cuando nosotros escribamos en un puerto de salida, el valor del bus write-out deberá estar estable antes de que la señal de control write-out valga 1. Esto es análogo a lo que pasaba en la escritura en registros. Antes de dar la señal de permiso de escritura write-D, el dato que está dentro del registro, a la entrada del registro, tiene que estar estable, porque si no estuviera estable, podríamos escribir un número incorrecto dentro del registro. Primero se estabiliza el dato y cuando el dato está estabilizado,
y la dirección está estabilizada, entonces nosotros podemos introducir ese dato en esa dirección de ese registro. Esto es un tema que lo solucionaremos en un capítulo posterior, el ver cómo lo hacemos para asegurarnos de que ya esté estabilizada la dirección y el dato. Por tanto, de momento no nos preocupamos, pero hemos de saber pues, que este problema existe. Vamos a ver ahora el tema de cómo se hace la sincronización entre dos dispositivos. Esta sincronización es una comunicación asíncrona, es un protocolo el que vamos a ver que se llama Four-Phase Handshake, que es el handshaking de 4 pasos. Handshake, literalmente, ¿qué quiere decir? Bueno, pues hand es mano y shake es agitar. ¿Qué es agitar la mano? Pues es darse la mano. Que pensáis cuando os dais la mano con otra persona, es de alguna manera ponerse de acuerdo, es hacer un acuerdo entre los dos. Pues en inglés ellos le llaman handshake a la acción esta. Entonces, este nombre se utiliza para ilustrar pues, esta manera de comunicarse entre un emisor y un receptor. Entonces, aparte del dato que se comunican, si nosotros empezamos viendo qué es lo que pasa cuando un emisor, que es el que tenemos aquí a la izquierda, manda un dato a la derecha, aparte del bus con el dato que queremos enviar, necesitamos 2 señales de control. Una es el request, que el request es la petición que hace el emisor para enviarle un dato al receptor. Y otra señal de control es en sentido contrario del receptor al emisor, es el acknowledge, el ACK, para informar al emisor de que el receptor ya tiene el dato y por lo tanto lo puede quitar. Por tanto, aquí asumimos que la comunicación la inicia el emisor. Esto sería típico en periféricos de entrada, como por ejemplo el teclado. Cuando el teclado tiene un dato, pues le pide al receptor, que en este caso sería el procesador, que coja ese dato y lo guarde. Entonces, la señal request es la que le indica al procesador que hay un dato disponible. Y en el momento que el procesador tiene ese dato ya memorizado y ya no necesita que el emisor se lo esté manteniendo a la entrada, ya no necesita que se lo mande, entonces pone el acknowledge a 1 para decirle, ya lo tengo, ya lo he visto, ya puedes retirar el dato. Vamos a ver cómo funciona esto. Este procedimiento se llama de 4 pasos porque necesita 4 etapas. Lo primero que necesitamos, ¿qué es? Lo primero que necesitamos en la etapa 1 es que el dato esté estabilizado. Fijaros que aquí el dato ya está estable en esta zona, ¿no? Entonces, en el momento que el dato está estable, podemos poner el request a 1. Ponemos el request a 1 y de esta manera nosotros informamos al receptor de que queremos enviar un dato. Siempre este protocolo se inicia con request y acknowledge a 0. Si request y acknowledge no están a 0, pues no se puede iniciar. Hay que, fijaros que al final quedamos a 0,0. Hay que esperar a que acabe el envío del dato que esté por ahí en medio. Pero inicialmente estamos a 0. Cuando el dato está estabilizado ponemos el request a 1. El paso 2 resulta que el receptor se da cuenta de que le están mandando un dato, coge el dato y en el momento que tiene el dato pone el ACK a 1 y mantiene ese ACK a 1. ¿Por qué mantiene el ACK a 1? Porque aquí siempre lo que hacemos es que no avanzamos al siguiente paso hasta que los 2 bloques saben en qué situación están. Entonces, el emisor no tiene por qué presuponer cuánto tiempo va a tardar el receptor en enterarse y coger el dato. Tanto hasta que el receptor no le dice ya tengo el dato, el emisor lo va a mantener. Entonces, la manera de que el receptor le diga al emisor que ya tiene el dato es poniendo el ACK a 1. Tercer paso, el ACK está a 1, entonces el receptor ve que el ACK está a 1 y baja el request a 0. Cuando ha bajado el request a 0, en el cuarto paso, el receptor se da cuenta de que el emisor ya se ha enterado de que el dato ya lo tiene, porque el request vale 0, y entonces baja el ACK a 0. Y entonces acabamos igual, acabamos a 0, 0. Acabamos a 0 los dos. Y a partir de aquí podríamos iniciar una nueva etapa. Entonces, en el momento que el receptor ya tiene el dato y el emisor lo sabe porque ACK vale 1, el emisor también ya sabe que ya no tiene que mantener el dato a la salida, ya lo puede retirar.
Entonces, este protocolo se llama Return to Zero porque los dos, el request y el ACK, retornan a cero. Realmente nosotros lo que vamos a implementar y lo que nos interesa no es tanto ese cronograma con los 4 pasos, sino que lo que nos interesa es un grafo para poder dar las instrucciones desde la unidad de control para poder hacer la lectura y escritura. Entonces, el emisor tiene su grafo de control y el receptor tendrá el suyo. El grafo del emisor, ¿cómo funciona? El emisor mantiene el request a 0 y espera, mientras ACQ valga 1, tiene que esperar porque ya hemos dicho que la situación de envío se inicia con request y ACK a 0. Por tanto, en este estado, lo que hace el emisor es esperar a poder enviar un nuevo dato. Y está esperando mientras ACK valga 1. En el momento que ACK vale 0, ya puede decirle al emisor, tengo un dato, el dato lo tienes disponible en el bus y te digo que te voy a mandar un dato, que te estoy mandando un dato, porque request vale 1. Por tanto, la salida del emisor es request igual a 1. Entonces, el dato lo mantiene y la señal request la mantiene a 1 mientras el ACK valga 0. Fijaros que el ACK es el que le sirve al emisor para darse cuenta de si el receptor ya ha cogido el dato o no. Cuando el receptor lo ha cogido, ACK vale 1 y entonces ya puedo retirar el dato y puedo poner request a 0. Esta es la secuencia de pasos que hace el emisor. ¿Cuál es la secuencia de datos que hace el receptor? El receptor se inicia con ACK igual a 0 y mientras request valga 0 quiere decir que no hay ningún emisor que le quiera mandar ningún dato. Por tanto, está esperando a que le envíen un dato. En el momento que request vale 1, sabe que tiene un dato disponible y que tiene que leerlo. Entonces, lee el dato y pone ACK a 1. Aquí también importante, antes de poner ACK a 1, tiene que tener ya memorizado el dato. No fuera caso que pusiera el ACK demasiado rápido y no hubiera tenido tiempo de memorizar el dato en un registro. Por tanto, primero coge el dato y luego pone el ACK a 1. Mientras request valga 1, está esperando a que el emisor haya visto que ya tiene el dato, hasta que el emisor se dé cuenta de que el ACK ya vale 1. Entonces, mientras request vale 1, está esperando y cuando request vale 0 es el indicativo de que el emisor ya sabe que el receptor tiene el dato y entonces vamos a un último estado en el cual se pone el ACK a 0 y se finaliza el envío. Por tanto, el grafo del emisor y el grafo del receptor son estos de aquí. Afortunadamente, ya veréis que luego lo simplificaremos, la lectura y la salida siempre se hará de igual forma y será también así con 3 nodos, pero será bastante regular, siempre de la misma manera. Una cosa importante es que este protocolo funciona sea cual sea la velocidad del emisor y el receptor y también se puede adaptar para periféricos de salida. Lo hemos visto para entrada, pero para salida pues sería de manera análoga. ¿Cómo lo haríamos? Pues lo que haríamos sería cambiar las flechas de sentido. Entonces, la señal de request indica que la impresora está disponible para aceptar nuevos datos y la unidad de proceso hace el papel de emisor y la impresora de receptor. Fijaros que aquí lo hemos girado. Ahora el dato va de la unidad de proceso al receptor, que es la impresora. Entonces, cuando la impresora está lista para recibir datos, le pide datos al emisor, que es el procesador, y el procesador le manda los datos al receptor. Entonces, el algoritmo funciona de manera muy parecida. Se inicia con request y acknowledge a 0 y acaba con request y acknowledge a 0 y requiere 4 pasos. ¿Cómo representamos las señales request y acknowledge? Fijaros que estas señales de control, lo primero que se nos podría ocurrir es añadirlas como entradas. El problema es que nosotros necesitaríamos un request y un acknowledge para cada uno de los puertos, para cada uno de los dispositivos que tenemos. Eso complicaría muchísimo el grafo, porque tendríamos muchas entradas de control y la cosa interesante que tenemos ahora, que es que en el grafo de la unidad de control únicamente tenemos una entrada y el grafo es relativamente sencillo, todo eso se complicaría. Por tanto, lo que vamos a hacer no es esta opción. No lo vamos a añadir como señales de control de la unidad de control. Lo que vamos a hacer es incorporarlas en un puerto del periférico. Lo que haremos será no tocar el hardware y hacer que el request entre por el RDIN y el acknowledge salga por el write out. De tal manera que
lo que haremos será pues, utilizar un registro, un puerto, para poder leer y otro para poder escribir, el request y el acknowledge. De esta manera mantenemos que la unidad de control tenga un único bit de entrada, que es el bit Z, bit de condición, y eso hará que los grafos sean muy sencillos. Porque de cada estado, como solo tenemos una entrada, pues solo hay dos valores posibles, 0 y 1, y solo podemos transicionar a dos estados futuros. Si tuviéramos muchos más bits de entrada, la cosa se complicaría muchísimo. En contrapartida, los grafos van a necesitar más ciclos que con la opción 1, porque va a tener que hacer más operaciones. Vamos a suponer ahora que el periférico es el emisor y la unidad de proceso general es el receptor. Por tanto, que alguien desde el exterior, por ejemplo un teclado, nos manda un dato al procesador. Vamos a implementar la parte del receptor del protocolo, lo que nosotros hacemos dentro de nuestro computador. ¿Cómo lo haremos para esperar que el periférico active su señal de request? Pues lo que haremos será irla leyendo constantemente. Iremos leyendo constantemente del puerto por el cual sabemos que nos va a llevar request, y mientras request valga 0, nosotros nos quedaremos esperando en este estado 0 del receptor. Y cuando request valga 1, entonces pasaremos al siguiente estado. El evaluar el request y leer el dato no lo podemos hacer en un único estado, necesitamos dos estados. Entonces, para saber que el request vale 1, ¿qué es lo que haremos? Pues primero leerlo, leeremos, por ejemplo, a un registro 1, almacenaremos el dato del puerto 1. Esto porque hemos acordado que la señal request entre por el puerto 1. Entonces, una vez lo hemos leído, en el siguiente estado, lo que haremos será comparar, a ver si R1 es igual a 1. Si R1 es igual a 1, quiere decir que request vale 1 y que por tanto podemos pasar a leer el dato. Si R1 vale 1, se cumple la comparación esta. Fijaros que la Z vale 0, porque la Z va al revés de la salida de la ALU, ¿no? Cuando hacemos una comparación, la W, si se cumple la condición, vale 1 y por tanto la Z vale 0. Por tanto, cuando sepamos que la Z vale 0, pasaremos a leer el dato. Pero mientras request valga 0, nosotros estaremos aquí dando vueltas, leyendo valores de request y evaluando. Estaremos entre el estado del receptor 0A y el 0B. Estaremos esperando, ¿no? Por tanto, esto de aquí es la manera de implementar esta parte en nuestro procesador con las instrucciones que nuestro procesador puede hacer. Por tanto, necesitamos dos ciclos de reloj. Uno para leer el puerto y otro para comprobar si el valor de request que hemos leído vale 0 o vale 1. Vamos a ver ahora cómo haríamos el protocolo este de 4 fases. Bueno, pues primero esperamos a que request vale 1 y cuando request vale 1, y ya sabemos que hay un dato disponible, ¿qué hacemos? Leemos el dato, que sabemos que lo tenemos en el puerto data-in, esto en realidad va a ser un número luego, y ese número lo metemos en el registro R3. En el momento que yo tengo el dato como receptor, ya puedo informar al emisor de que ya tengo el dato. Y la manera de informarle, ¿cuál es? Es poner el ACK a 1. Entonces, poner el ACK a 1 es sacar por el puerto del ACK un 1. Entonces, fijaros que como el comando out no va con operandos inmediatos, sino que va con registros, ¿qué registro tengo yo que contenga un 1? El registro 2. ¿Por qué? Porque cuando hemos pasado a esta parte de aquí abajo ha sido porque R2 contenía un 1, ¿no? Mientras R2 valía 0, estábamos aquí esperando. Cuando llegamos aquí, R2 vale 1. Por tanto, si yo hago un out ACK, R2, este 1 que está dentro del R2 me lo sacará por el puerto ACK. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Tengo que hacer la espera a que el request valga a 0. Y cuando el request valga a 0, entonces yo pondré el ACK a 0. Por tanto, tengo que aquí volver a hacer los dos ciclos que necesito de leer el registro request y compararlo con 0. Y cuando vea que vale 0, entonces pondré el ACK a 0. Entonces, fijaros que aquí, para leer un único número, hemos necesitado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nodos, 7 estados, 7 círculos en el grafo. Esto es mucho. Entonces, lo que vamos a hacer será luego reducirlo. Pero primero vamos a ver el tema de la escritura. Lo mismo que hemos hecho con la lectura lo podríamos hacer con la escritura.
Yo puedo aquí esperar hasta que request valga 1, hasta que me pidan que le mande un dato, hasta que la impresora, por decir algo, me pide que le mande un dato, y cuando me lo pide, que lo sé porque request vale 1, entonces pongo el dato a la salida. Pongo el dato a la salida y pongo el ACK a 1 para indicar que el dato ya está disponible. Entonces ahora me queda esperar a que el emisor baje el request a 0, y cuando haya bajado el request a 0, que son estos dos nodos, lo que haré será poner el ACK a 0. Es análogo a lo que hemos visto en la transparencia anterior, pero ahora para escribir. Estos 7 nodos del grafo son muchos nodos y lo que vamos a hacer es reducirlo a 3 nodos. Por tanto, a partir de ahora, cuando nosotros hagamos lecturas o escrituras, únicamente necesitaremos 3 nodos en nuestro grafo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer porque los 4 últimos nodos no los vamos a hacer nosotros por software, sino que el controlador los va a hacer por hardware. Y los va a hacer por hardware mediante lo que se conoce como efecto lateral en un puerto de estado. Lo que haremos será que la lectura de un puerto de datos modificará otro puerto. La lectura de datos provocará que se pongan a 0 el request y el acknowledge. Y análogamente con la escritura, también haremos algo parecido para que se pueda hacer únicamente en 3 nodos. Entonces, el controlador que llamamos K va a implementar esas 4 últimas acciones que debería hacer la unidad de proceso general mediante software, pues lo vamos a hacer por hardware. Hasta ahora la unidad de proceso estaba leyendo en todos los ciclos el port address input-output, eso no era un problema porque las lecturas no tenían ningún efecto lateral, y los bits de control in /ALU del multiplexor, que selecciona qué es lo que entra dentro del banco de registros, y la señal de permiso de escritura write-D, lo que hacían era que acababan descartando ese dato si realmente yo no quería introducir un dato del exterior. Ahora las lecturas pueden tener un efecto lateral y, por tanto, la unidad de control va a necesitar un nuevo bit en la palabra de control, que será el bit RDIN, esto es un único bit, que indicará los ciclos en los que realmente estamos haciendo una acción IN. Por tanto, RDIN vale 1 cuando se hace un IN, y cuando se hace cualquier otra instrucción, RDIN vale 0. Por tanto, RDIN vale 1 solo cuando se ejecuta un IN. Entonces, la lectura del puerto de datos de un periférico provocará que el bit de control acknowledge y el bit de estado request vuelvan a 0 de manera automática y análogamente en la escritura de un puerto. Por tanto, ahora tendremos la señal RDIN, la señal writeOut y la señal address input-out. RDIN cuando hagamos un IN, writeOut, el bit writeOut cuando hagamos un OUT, y un único bus de 8 bits que nos permitirá especificar cuál es la dirección del puerto del que estamos leyendo o escribiendo. Todo esto de aquí lo que provoca es que la palabra de control, que era de 33 bits, ahora se nos añadan estos 8 más estos 210, tendremos una palabra de control de 43 bits. Entonces, vamos a ver cómo funciona el tema este del efecto lateral. Si nosotros nos fijamos en el último bit del registro por el cual nosotros tenemos el request o el ACK, ese último bit en realidad está controlado por un biestable. Entonces, ese biestable tiene 2 entradas asíncronas. Una es la puesta a 0, que es la R, que es el reset, y otra la puesta a 1, que es el set. Entonces, cuando hay un flanco ascendente de reloj, el valor que está en la entrada D pasa a la salida Q. Esto es lo que ya habíamos visto siempre, ¿no? Pero aparte, estas entradas asíncronas lo que hacen es que si la S vale 1, la salida se pone a 1 inmediatamente, sin esperar a ningún reloj. Y cuando la R vale 1, la Q se pone a 0 inmediatamente sin esperar a ningún reloj. La S es el set de poner, la R es el reset de borrar, de poner a 0. Nosotros, en realidad, con la entrada S no vamos a trabajar, no vamos a poner nunca la salida 1 de manera síncrona, por tanto, la entrada S siempre está conectada a 0, pero la que sí que vamos a trabajar es la R para poner a 0 asíncronamente. Por tanto, el esquema que tenemos es
este de aquí abajo, en el cual la R va conectada pues, a una señal que ahora generaremos. El key request, en este caso, lo vamos a emular pues, a mano. Vamos a suponer que nosotros pedimos el envío de un dato al procesador, porque fijaos que en esta asignatura nosotros no vamos a diseñar controladoras de puertos, lo que vamos a diseñar únicamente es el procesador. Entonces, el emular que el emisor tiene un dato, lo hacemos con este binary switch, que nos da un 1 aquí en el clock, y eso lo que hace es poner el key request a 1. Fijaros que el bistable tenía un 1 a la entrada, ¿no? Si yo tengo un 1 a la entrada, cuando aquí viene un flanco ascendente de reloj, este 1 pasa a la salida. Por tanto, producir un flanco de reloj hace que la salida del bistable se ponga a 1. Por tanto, aquí que yo tengo el teclado por el cual yo puedo introducir un código de 16 bits, cuando yo en este binary switch le doy a 1, esto es poner el request a 1. Para poner el key status, que es el key data es el dato de 16 bits, y el key status yo de aquí en realidad solo miro un bit, que es el key request, el request. Entonces, el request lo pongo a 1 y el ponerse a 0 lo va a producir un efecto lateral. Y el efecto lateral es este bit de aquí que llamamos key ACK, que va a resetear este bistable y por tanto va a bajar el key request. Esto en clases posteriores ya veremos cómo lo hacemos para que el key ACK baje a 0 sin interferir, o sea que lo haga después de que ya hayamos leído el dato, que haya tiempo suficiente para leer el dato. Bueno, entonces el key ACK se baja a 0 cuando hacemos un in de un dato. Entonces, el in de un dato lo sabemos primero porque R de in vale 1, porque ya hemos dicho que este bit R de in lo pondremos a 1 siempre que sea un in, y porque cuando yo leo un dato, ¿el dato en qué puerto está? Pues fijaros aquí. Este dato está en el puerto 0. En el puerto 0, el bit B0 y el bit B1 valen 0 los dos. Si estos dos ceros los paso por una inversora, me da un 1, esto es un 1. Por tanto, el key ACK vale 1 únicamente cuando el address input output vale 0, que es leer un dato, y R de in igual a 1. Cuando se cumplen esas condiciones, el key ACK vale 1 y me pone el request a 0 de manera automática. Si lo hacemos con la escritura, la cosa funciona de forma análoga. Fijaros que aquí yo voy a poner a 0 cuando haga una escritura. Entonces, una escritura la detecto porque write-out vale 1. La dirección del puerto en el cual escribo, fijaros que aquí nos dice que es la dirección 0. Por tanto, cuando estos valgan 0, aquí la negada valdrá 1, el producto de todo 1 os valdrá 1, me reseteará el registro este en el cual tengo el print request. Entonces, en realidad de todo esto tampoco hace falta que entendáis en profundidad cómo funciona ese efecto lateral. Lo que nos interesa, ¿qué es? Lo que nos interesa es cuando nosotros queremos hacer una lectura o una escritura, cómo lo hacemos. Por tanto, la transparencia importante es esta, es la 24, que es la que dice cómo hago la lectura de un teclado y cómo hago la escritura en una impresora. Entonces, la lectura de un teclado yo lo hago a partir de un puerto en el cual yo leo el request, el status de si me están pidiendo para mandar un dato o no, si tengo un dato disponible, hago la lectura del request, mientras el request valga 0, estoy aquí dando vueltas entre estos dos nodos, y cuando vale 1, entonces lo leo y lo dejo en un registro. Entonces, las direcciones estas nos las tienen que especificar en el enunciado, las de el puerto en el cual tenemos el dato y el puerto en el cual tenemos el request, eso ya lo veremos luego en un ejemplo. Al final de este capítulo voy a hacer los ejercicios que tenéis en el ET9, que son, bueno, los primeros ejercicios son sencillos, los dos últimos son más complicados, pero prácticamente los voy a hacer yo en clase, con lo cual, pues, problema resuelto. Nosotros lo que hacemos es leer el request, meterlo en R2, comparamos si R2 vale 1, si request vale 1, entonces leemos un dato y lo metemos en R3. Si lo que queremos es hacer una escritura, miramos a ver si nos piden que le mandemos un dato. Si nos piden que le mandemos un dato, sacamos el dato del registro que sea. En este ejemplo lo tenemos en el registro 3. Lo sacamos por el puerto de salida, que es el print data, el puerto en el que tenemos conectada la impresora. Bueno, nosotros el sistema de entrada-salida, como he dicho, no lo vamos a diseñar. Lo que sí vamos a ver es el encapsulado, a ver qué es lo que tiene. Entonces, nosotros tenemos un bus de direcciones que es de 8 bits, porque
a partir de estos 8 bits nosotros podemos escoger entre 256 puertos, podemos escoger qué puerto queremos leer, qué puerto queremos escribir. Nosotros tenemos un bit RDIN que nos indica que estamos haciendo una lectura cuando RDIN valga 1 y tenemos un bit WriteOut que vale 1 cuando estamos haciendo una escritura. Por otra parte, tenemos los bits por los cuales nosotros leemos, los puertos por los cuales leemos y escribimos, que son RDIN y WriteOut. Como nuestro procesador es de 16 bits, estos puertos van a ser de buses de datos de 16 bits. Entonces, el esquema final con el tema de los efectos laterales, juntando lectura de teclado y escritura impresora, que es simplemente las dos transparencias de antes puestas en una, es este de aquí. Y lo que os decía, estos identificadores en realidad van a ser la dirección, van a ser una dirección. Entonces, el puerto de datos del teclado, por ejemplo, pues será el 0, key es teclado, print es impresora, ¿no? Eso lo tenéis claro. Entonces, el del teclado, el de datos, es el 0, del teclado, el de status, que es el que me indica el request, es el 1, y de la impresora, el que me indica el status, es el request, es el 2. Y de salida, el puerto de datos, pues es el print data. El puerto de la impresora de datos es el 0. Como utilizamos pocos puertos, pues lo que decía antes, aunque realmente lo tenemos preparado para 256 puertos posibles, realmente nos quedamos solo con los 2 bits bajos y por tanto con 4 direcciones, simplemente para hacer los ejercicios más sencillos. Entonces, esto de aquí es como nos queda la unidad de proceso en el capítulo 9. Esta parte de la derecha es la que ya habíamos visto, banco de registros, ALU y la controladora de puertos la acabamos de poner aquí. Entonces, fijaros, el diseño lo podríamos haber hecho de otra manera, podríamos haber hecho que la salida del banco de registros hacia el exterior, hacia la impresora, fuera por la B, pero en este caso está hecho por la A. Por tanto, la salida A está conectado a WriteOut. Por tanto, cuando yo haga un comando out, ¿qué es lo que yo voy a sacar? ¿El registro fuente A o el registro fuente B? Voy a sacar el registro fuente A, porque el que está conectado hacia la salida es A. Por tanto, lo que salga del registro A será lo que vaya hacia, esta es la dirección, sería hacia la controladora de puertos, y el RDIN es al revés, es el bus de 16 bits por el cual leo y por tanto sale de la controladora de puertos, por ejemplo del teclado, hacia dentro del banco de registros. Por tanto, por aquí va de la controladora al procesador, por aquí va del procesador a la controladora. ¿Lo veis? Entonces, fijaros, el multiplexor este in/alu, ¿qué función hace? Pues hace la función de decidir si lo que pasa adentro del banco de registros viene de la controladora, que será cuando hagamos un in, o si viene de la ALU. ¿Y cuándo vendrá de la ALU? Pues cuando hagamos una operación aritmético-lógica. Entonces, lo que os decía, hemos añadido 10 bits a la palabra de control, 8 son el address input output, que lo representamos en hexadecimal, cada dígito hexadecimal son 4 bits, y el WriteOut y el RDIN. Entonces, tema importante, porque lo mismo que habéis hecho en el capítulo anterior, en este capítulo los ejercicios son lo mismo. La única diferencia, ¿cuál es? Pues que ahora lo hacemos con una palabra de control de 43 bits y hemos añadido 2 instrucciones que son el in y el out. El WriteOut y el RDIN prácticamente no hay que pensar. El WriteOut siempre vale 1 cuando se hace un out y vale 0 cuando se hace cualquier otra instrucción. Por tanto, estos nunca pueden valer X. Es como el WriteD, la señal de permiso de escritura de registro nunca puede valer X. Pues el WriteOut y el RDIN tampoco. Entonces, el WriteOut vale 1 únicamente cuando hago un out y el RDIN vale un 1 únicamente cuando hago un in. Por tanto, en los ejercicios, cuando tengáis que poner la palabra de control y os pidan el valor del WriteOut y el RDIN, es sencillo. Simplemente lo que tenéis que hacer es darle valor 1 al RDIN cuando hay un in y darle valor 1 al WriteOut cuando hay un out. Vamos a ver ahora la dirección del puerto en el cual yo leo o escribo. Aquí, esta dirección, ojo, este 33,
está en decimal. Cuando no hay un 0x delante, el número está en decimal. Entonces, aquí esto está preparado para 2 dígitos hexadecimales. Por tanto, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Lo que tengo que hacer es convertirlo a hexadecimal. Fijaros que 2 por 16 es 32. Por tanto, son 2 aquí más 1. El 0x21 es el 33 en decimal. En este caso de aquí lleva un 0x delante, por tanto, ya está en hexadecimal. Por tanto, este 50 lo pongo directamente aquí, ¿no? Entonces, fijaros que, por ejemplo, yo aquí no podría hacer la instrucción in R2,33 ejecutado en paralelo con el out 0x50, R1. ¿Por qué no puedo hacer las dos instrucciones en paralelo? Porque ¿qué valor le asigno aquí? Para la lectura necesito un 21, para la escritura necesito un 50. Como no puede valer 21 y 50 al mismo tiempo, no puedo hacer estas dos instrucciones en paralelo. ¿Lo veis? Y eso viene por el hecho de que el bus address input output es único. Aquí hay un único bus de 8 bits. Por tanto, yo no puedo especificar una dirección de lectura y otra dirección de escritura simultáneamente porque no tengo dos buses, tengo un único bus. Bueno, si miramos a ver cómo queda la conexión entre nuestra unidad de control y nuestra unidad de proceso, pues fijaros que la unidad de proceso sigue necesitando los 33 bits de palabra de control que habíamos especificado antes. En realidad, esos 10 bits que hemos añadido van a los puertos. 8 son la dirección, que es exactamente la misma para entrada o salida, y luego 1 es el RDIN y el write-out, que es el que hará que tenga efecto en la entrada o en la salida. Por tanto, lo que hemos añadido son estas dos cajitas de arriba y de abajo y estos 10 bits que salen por aquí. Vamos a ver ahora, por ejemplo, cómo haríamos el ejercicio que habíamos hecho en capítulos anteriores del cálculo del máximo común divisor, pero leyendo los números desde teclado. Lo que habíamos hecho hasta ahora, los números ya estaban dentro del registro. Ahora lo que vamos a ver es lectura de esos dos operandos desde el exterior, el cálculo del máximo común divisor, que ya lo habíamos visto, y luego salida del resultado hacia una impresora, una pantalla, lo que sea. Bueno, pues fijaros que hemos dicho que la lectura de un dato necesitaba 3 ciclos. 2 para esperar a que el request valga 1, y cuando el request vale 1 lo leemos. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que hace? Lee el primer operando y lo mete en el registro 0. A continuación leemos el segundo operando. El segundo operando vuelve a mirar el request hasta que el request no vale 1, no lee el dato y lo mete en el registro 1. Y a partir de aquí, pues este es el algoritmo del máximo común divisor que ya habíamos visto en clases anteriores. Una vez calculado, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el resultado por la salida. Miramos a ver si podemos enviar un dato y cuando sabemos que el request vale 1, sacamos el dato. ¿Y el dato dónde lo tenemos? Pues o en R0 o en R1. Acordaros que cuando finaliza el cálculo del máximo común divisor es porque R0 es igual a R1. Por tanto, podemos hacer el out tanto del R0 como del R1. Entonces, fijaros que aquí lo que hemos hecho es añadir la entrada de los dos operandos, estos dos elipses verdes, y la salida del resultado. Bueno, entonces, como conclusiones, hemos añadido a nuestro computador un subsistema de entrada-salida. Desde el punto de vista de la unidad de proceso, el periférico no es más que un conjunto de puertos y cada puerto en realidad es un registro. Entonces habrá de entrada y habrá de salida y cada uno de ellos tendrá un identificador natural que será de 8 bits. La comunicación la hacemos con lo que hemos llamado el handshaking de 4 pasos, lo cual requiere el uso de una señal request y una señal acknowledge, y estas señales request y acknowledge las vamos a almacenar en puertos que son puertos que contienen los bits de estado. La palabra de control ha pasado de 33 a 43 bits, los 8 bits del address input output más el bit del write out más el bit del RDIN. Y gracias al efecto lateral en la lectura-escritura de los puertos, la comunicación solo va a requerir 3 nodos en el grafo de estados. 2 para hacer una espera activa sobre el puerto y otro para hacer la transferencia de datos.
Como ampliación, esto no es parte de esta asignatura, pero os lo explico, porque rápido es simplemente tener la idea. Nosotros podemos sincronizar por encuesta, que es lo que estamos haciendo ahora, pero en la asignatura siguiente, en microprocesadores, veremos otra manera más eficiente de hacerlo, que es mediante interrupciones. Por encuesta yo voy mirando constantemente, por interrupciones, en el momento que está el dato, me avisan. Como analogía, podríamos decir que la encuesta es mirar si tenemos correo postal en el buzón, que tú tienes que ir a mirar cada vez, y por interrupciones pues es recibir una llamada telefónica. Tú no estás descolgando el teléfono cada 2 por 3 para ver si hay una llamada ahí. Cuando hay una llamada ya te avisan, ¿no? Ya te interrumpen. Tanto por interrupciones es más eficiente. Es como si yo pusiera el PDF con las notas y no os dijera nada y tuvierais que ir mirando a ver cuándo lo cuelgo y tienes que estar esperando y haciendo comprobaciones a ver si está o no está, o si os mando un correo y os aviso, os interrumpo y os digo ya está. Bueno, pues el tema de las interrupciones lo veremos el curso que viene. Luego hay otra variación también que tampoco veremos ni en este curso ni en el que viene, que es el protocolo que en vez de 4 fases utiliza 2 fases. Y eso se basa en el que el protocolo de 4 fases vuelve a 0, retorno giro, y cuando está a 0 inicia una transmisión. Y el protocolo de 2 fases, cuando hace la bajada a 0, hace otro envío. En la parte esta final aprovecha para hacer una nueva transferencia. Pero bueno, ya digo que esto no lo veremos. Entonces, como os decía antes del descanso, vamos a hacer los 2 ejercicios más complicados del ET9. El primero es el 7 y el enunciado es este de aquí. Nos dice que tenemos un procesador de propósito específico que lo que hace es que obtiene un operando del subsistema de input-output simple, de simple salida en entrada simple, lo multiplica por 4 y el resultado lo vuelve a entregar al IOSIM. Este esquema de aquí es similar al de la transparencia 17 sin efectos laterales. Entonces, acordaros que habíamos dicho que para leer un número, fijaros que lo primero que hace es obtener un operando. Obtener un operando ya hemos visto que tenía 3 nodos, ¿no? 2 de espera activa, en el cual esperábamos a que el request valiera 1, y otro en el cual leemos el dato propiamente dicho. Entonces, fijaros que me dan una tabla, a la gente este ejercicio le cuesta porque no se fija en esta tabla de aquí. Esta tabla de aquí, ¿qué es lo que me dice? Lo que me dice es que el request para entrada tiene la dirección 1 y el dato sale por el puerto 2. Y cuando hago una salida, el ACK lo mando por el 0 y el dato lo mando por el puerto 2. Entonces, estas direcciones las necesito para saber que tengo que poner aquí en la parte de la derecha del grafo que está incompleto. Entonces, si me dicen que el request entra por el puerto de entrada 1, es evidente que lo que tengo que hacer es leer a un registro. ¿Qué registro? El 0. ¿Por qué es el registro 0? Porque fijaros que luego la comparación lo hace con el 0. Hasta que el registro 0 no vale 1, no acaba, ¿no? Entonces, bueno, el valor lo vamos a ver luego. Eso depende del valor de la Z. Entonces, el registro con el que compara es la R0. Por tanto, el request lo tengo que meter en R0. Está claro que este R0 que pongo aquí es porque aquí luego la comparación la hago con R0. Y el puerto de entrada, ¿por qué pongo aquí un 1? Pues este 1 lo pongo porque el request viene del 1. Por tanto, en el primer nodo que leo el request, lo que hago es un in R0,1. Leo en el registro 0 el valor del puerto 1, que el valor del puerto 1 de entrada es el que me especifica el bit de request. Entonces, si el request vale 0, ¿cuánto vale la salida? Si comparo con 0, la salida vale 1 y la Z vale 0. Entonces, fijaros que yo tengo que esperar mientras request valga 0. Entonces, como con el 0 tira para arriba, eso lo que me lleva es que aquí yo tenga que comparar con 0, ¿no? Porque si request vale 0, la salida de la ALU vale 1. Si la salida es distinta de 0, la Z vale 0. Entonces, con Z0 vuelvo arriba a esperar a que request valga 1. Entonces, en el momento que request vale 1, yo tengo que hacer la entrada del dato. La entrada del dato y el enunciado me dice que lo leo en el registro 3, pero no me dice cuál es el puerto al cual voy a leerlo. Entonces, el puerto al cual voy a leerlo, este 2, ¿de dónde viene? Viene de aquí, de que el dato lo tengo en el puerto 2. Por tanto, lo que tengo que hacer es copiar este 2 aquí.
En el 4 lo dejo para que lo hagáis vosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo dice el enunciado. Una vez he obtenido un operando del subsistema de input-output simple, lo que hace es que lo multiplica por 4. Multiplicar por 4 es desplazar dos posiciones, ¿no? Lo puedo hacer con un shift logic immediate, por ejemplo. Pues aquí lo que tenéis que hacer es multiplicar ese número que está en R3 por 4. ¿Y el 4 cómo se codifica? Pues con el operando inmediato, que es 2, ¿no? Porque dos posiciones positivas es multiplicar por 4. Desplazar dos posiciones es multiplicar por 4. A continuación tenemos que poner el dato en el puerto de salida. Pues bueno, lo mismo, tengo que hacer la lectura del puerto de salida, comparar y en el momento que tenga el valor correcto, hacer el out, ¿no? Bueno, poner el ACK a 0. Entonces, a partir de esto que acabo de hacer aquí, este ejercicio en realidad tampoco es tan complicado. Lo que le cuesta a la gente es que no sabe cómo llenar esta parte de aquí porque no se fija en esta tabla. Entonces, la clave es que os fijéis en esta tabla en la cual me dicen cuáles son los registros a los cuales yo tengo que ir a leer el request, el ACK o el dato propiamente dicho. Entonces, esta es la pregunta 7 del ET9. Vamos a ver la otra complicada de este T, es la 14. La 14 me dan este grafo de aquí, bueno, este grafo de la derecha, me dan este cronograma que tengo que completar y me dan la parte esta de los efectos laterales. Entonces aquí realmente lo que me interesa de esta gráfica es que yo puedo leer cuál es la dirección del key data. Es el 0, porque es el puerto 0. Lo tengo puesto aquí. ¿Cuál es la dirección del key status en la cual saco el request? Pues está en el puerto 1. ¿Cuál es la dirección del print status a partir del cual saco el print request? Pues es el 2. ¿Y cuál es la dirección del print data? La dirección del print data, lo pone aquí, es el 0. Entonces, fijaros que el valor ahí en el puerto de datos me lo da para los distintos ciclos, el key status me lo da hasta este instante y todo lo otro lo tengo que rellenar. Entonces, el código que se ejecuta lo sabemos. Entonces, nosotros aquí siempre pasamos de un estado al siguiente, lo único que tengo que mirar es si se cumplen las condiciones en estos casos en los que hay posibilidad de volver hacia atrás, ¿no? Entonces, para resolver este ejercicio y la mayoría de ejercicios, yo lo que recomiendo, que esta es mi solución, es meterlo en una tabla. Entonces, nos dicen que a partir del ciclo I o en la states E3, por tanto, nos dicen que en el ciclo I el estado es el E3. Si en el I es el estado E3, ¿cuál es en el anterior? Pues en el anterior estaba en el 2, en el anterior estaba en el 1. Por tanto, está el estado 1, estado 2. Y el siguiente del estado 3, ¿cuál es? Lo primero, que aquí no lo pide este problema, pero yo creo que es básico para poderlo resolver bien, es saber en qué estado estás. Cuando sabes en qué estado estás, en cada ciclo sabes qué instrucción se ejecuta y por tanto puedes sacar los valores de los bits que te están pidiendo. Pero para mí lo primero es rellenar la columna de estado. Entonces, el enunciado me dice que en el ciclo I estamos en el estado E3. Por tanto, en el I estamos en el E3. Si en el I estoy en el E3, como esta transición es incondicional, el siguiente será el E4. Y ojo que aquí sí que tengo que mirar, hago la comparación R0 con 1. Y la R0 la acabo de leer del key status. Pero el key status, ¿cuánto vale en el ciclo I? Fijaros, aquí esto lo tengo que mirar en el cronograma. En el cronograma veo que el key status al inicio del ciclo I vale 1. Entonces, como se cumple la condición, la Z vale 0 y el siguiente estado, ¿cuál es? Es el 5. Y a partir del 5, fijaros que ya van todos rodados hasta el 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En el 11 es cuando tengo que volver a comprobar a ver si se cumple la condición para ver si el siguiente es el 10 o es el 12. Entonces, fijaros, yo puedo saber cuánto vale uno el key ACK. El key ACK, acordaros que es el efecto lateral que venía de aquella puerta lógica que tenía como entrada el address input output y el RDIN. Por tanto, el key ACK vale 1 únicamente cuando el address input output vale 0 y RDIN vale 1. Por tanto, esta combinación es la que provoca que el key ACK valga 1. Entonces, el RDIN, ¿cuándo vale 1? El RDIN vale 1 cuando se hace un IN. Entonces,
¿Dónde vuelvo a hacer un in? Vuelvo a hacer un in en el estado 5. Aquí vuelvo a hacer un in. Y este in del estado 5, ¿dónde lo tengo? Perdón. Aquí vuelvo a hacer un in, en el estado 10. Y en el estado 10, el R de in también vale 1, pero fijaros que la dirección vale 2. La dirección del print status la hemos sacado antes, la teníamos aquí. ¿Lo veis? El print status vale 2. Entonces, como 2 es distinto del 0, 0, en este caso el key ACK vale 0, ¿no? Porque se tienen que cumplir las dos condiciones, que R de in valga 1, pero que el address input output valga 0. Y en este caso, como vale 2, pues esto va a ser un 0. Y en todos los otros, que el R de in vale 0, pues razón de más para que valga 0. En el 10 hacemos un in del print status, también lo tenemos aquí, es exactamente lo mismo. El address input output vale 0,2, el R de in vale 1, como el address input output no vale 0, pues el key ACK vale 0, ¿no? Entonces, con esto fijaros que, por ejemplo, la columna del key ACK es fácil de rellenar. El print ACK cuando vale 1, el print ACK vale 1 cuando hago un out. Entonces, fijaros que el único out lo tengo aquí. Por tanto, la fila esta del print ACK solo puede valer 1 cuando estoy haciendo un out. Y todos los otros valen 0. Entonces, esto es cuestión de ir rellenando esta tabla, ir entendiendo esta tabla, pero lo que os decía, aquí lo básico es empezar sabiendo en qué estado estamos. Si no sabemos en qué estado estamos, es muy complicado. Entonces, el ejercicio no os pide que digáis en qué estado se está en cada ciclo, pero yo lo que recomiendo para poderlo resolver pues es que planteéis primero el estado y a partir del estado es más fácil saber lo otro. Entonces, el address input output, por ejemplo, fijaros que es un dato que el address input output solo se utiliza ¿cuándo? Solo se utiliza cuando se hace un in o se hace un out. Por tanto, solo en aquellos momentos en los cuales yo hago un in o hago un out, que son el estado 3, el 5, el 10 y el 12, el address input output tendrá un valor. En todos los otros valdrá X, ¿no? Y en los otros, ¿qué valdrá? Pues valdrá el puerto en el cual está codificado el key status, el key data, el print status y el print data. Y estos, como os decía, tenéis que sacarlos de aquí. Aquí, a partir de este dibujo, yo saco el valor del key data, del key status, del print status y del print data. ¿Lo veis? Este es un poco laborioso, pero va muy bien para acabar de entender cómo funciona todo. Entonces, evidentemente, en un examen yo un problema así no lo pondría porque me gusta más poner problemas que no haya que estar mucho rato con cada ejercicio, pero para acabar de asimilar conocimientos, pues este es un ejercicio que os puede venir muy bien. Pero como siempre cuesta a la gente, pues por eso os lo doy ya prácticamente, bueno, tenéis la solución aquí hecha y hemos comentado ya bastantes de las características. Fijaros el print data, por ejemplo. El print data, su valor solo es relevante cuando yo hago un out. Cuando yo hago un out al puerto print data es cuando estoy asignando valor al print data. En todos los otros, pues su valor es lo de menos. Y el valor que estoy mandando, ¿cuál es? Es el contenido del registro R7. Y el registro R7 lo he actualizado aquí. Por tanto, tendría que ir, que es lo que hago yo aquí, anotando aquí debajo cuáles son los registros que se ven modificados y cuál es el valor que me va quedando. Y ese valor es el que pondríamos en el print data, que al final pues, es este valor de aquí. Y el print ACK vale 1 únicamente cuando estoy escribiendo en el print data, ¿no? El print data es el que tiene como dirección 0. Cuando hago un out y el address vale 0, 0, que o sea, cuando hago un out a print data es cuando el key ACK vale, el print ACK vale 1, ¿no? Que es esta combinación de aquí, write out y address input output, que valen 0, 0 los dos, con lo cual aquí sale un 1, aquí sale un 1, el print ACK vale 1 únicamente en ese caso. Y este caso solo lo tengo en el estado en el cual hago un print data, que es este último de aquí. En todos los otros vale 0. El tema del print status, ¿de dónde lo sacamos? Fijaros que el print status lo tenéis aquí en el cronograma, lo tenéis hasta el ciclo 8. Entonces simplemente se trata de leerlo aquí, ¿no? En el ciclo 1 el print status vale 0, en el ciclo I+1
vale 0, en este vale 0, en este vale 0, 0, 0, 0, 0 y en el siguiente vale 1. ¿No? Lo tenéis. Bueno, en este al inicio vale 0 y en el este ya a partir de aquí pues ya vale 1. Es la columna este 1 de aquí, del print status.